Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Hoy estamos súper emocionados porque tenemos una súper mega invitada. Ya van a ver de lo que vamos a hablar. Estamos hoy con la doctora Génesis Alvarado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí invitada el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar, pues, como decía, de temas muy interesantes para nuestra salud emocional, para cuidarnos un poquito mejor y, pues, temas muy actualizados, ¿verdad? También para que tengamos en cuenta. Para que sepa un poquito más que vamos a hablar. Usted viene del Centro de Atención Psicológico Infantil Intibucá. Así es, venimos. El Centro de Atención Psicológica Infantil Intibucá pues nace hace 3 años, ¿no? Ya tenemos 3 años, lo celebramos justamente hace pocos días. Y hemos tenido una gran apertura. Lo que brindamos es atención psicológica de calidad para tus niños, niñas, adolescentes. Y atendemos pues diversas condiciones, ¿no? Desde trastornos del neurodesarrollo como autismo, déficit de atención con hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje. También atendemos niños hablantes tardíos o los que comúnmente se conocen como late talkers, que en realidad pues después de la pandemia vimos un aumento significativo de los hablantes tardíos, que es lo que estábamos pues comentando un poco. Y la verdad es que tanto psicólogos como maestros pues tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Después de pandemia. Sí, me imagino. ¿Qué piensa, hablando de los hablantes tardíos, qué piensa usted que pudo haber influido la pandemia? O sea, ¿qué factores puede perjudicar el habla de un niño? Definitivamente las dificultades a nivel social, ¿no? Que nos pidieron este aislamiento social que tuvimos por mucho tiempo. Muchos de nuestros hablantes tardíos también son hijos únicos y este es otro factor también importante, ¿no? Entonces, según las investigaciones luego de la pandemia, se vienen lo que son dificultades a nivel de adquisición de lenguaje para muchísimos niños y les afectó más a los chiquitines, a los niños de entre 2 años a 4 años. Entonces, vamos viendo que no solo nos afectó a nosotros como adultos, porque también hubo una gran alza, ¿verdad? De trastornos de ansiedad. O sea, se subieron en nosotros los adultos, esta tasa pues se elevó muchísimo. Sí, no, claro, va a ser... Ahorita solo estamos viendo el inicio de los problemas que pudo haber dejado la pandemia, ¿verdad? El post-pandemia, si se puede decir, porque todavía estamos un poquito ahí afectados de esa enfermedad. Pero usted piensa que un niño con ese tipo de condición puede desarrollarse de la mejor manera y puede salir adelante con esa condición rápido, o qué se necesita para que los padres que nos están viendo no se preocupen o se preocupen. Bueno, lo importante es derribar ciertos mitos, ¿no? Porque en Latinoamérica todavía tenemos estos mitos de llevar a tu hijo al psicólogo, ¿no? Que es porque ya fulanito nos dice, es porque tiene algo está pasando en la casa, pero en realidad todos nuestros niños necesitan apoyo, todos necesitan apoyo en alguna área en específica, ¿no? Y ahora que nosotros estamos viendo lo de la psicología infantil y cómo en Latinoamérica pues ha marcado un impacto, porque ahora los padres sí están buscando ayuda, se están derribando todos estos mitos. Entonces quiero decir a los padres que es muy importante primero buscar ayuda para sus hijos, aunque sea un hablante tardío, aunque ustedes observen que hayan ciertas características a nivel comunicativo o social, porque también después de la pandemia hubieron muchos casos donde los niños se aislaron, los adolescentes se aislaron. Entonces llevan muchos adolescentes, ¿no? Que quedaron con estos hábitos de permanecer solamente en la habitación, con la tableta, con el teléfono. Pero sabemos que en realidad esto nos va a afectar muchísimo en el desarrollo emocional de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Claro. Y al final ya con un tipo de ese tipo de problemas también afecta a los adultos, ¿verdad? O sea,
llega a ser parte, llega a ser carga de las personas y eso puede ya convertirse en ansiedad, en problemas mentales de los adultos. Problemas, ¿cómo se le puede decir? ¿Problemas mentales? Sí, son problemas, ¿no? Yo estaba pues analizando, ¿no? Que algo que tenemos en América Latina, bueno, en nuestro país no se da muchísimo, que nos dicen, es que al psicólogo solo van los locos. Esto es algo que se está diciendo y en realidad tenemos que derribar estos mitos porque al psicólogo pues van todas las personas, o sea, todos tenemos problemas, adultos, niños, todos tenemos algo que resolver, ¿no? Y entonces es importante buscar ayuda y derribar todos estos mitos de la salud mental, especialmente para los varones, ¿no? La salud mental en la pandemia se afectó muchísimo, pero en los varones vemos que hay aumento de suicidio en hombres. Se dio muchísimo porque recordemos que en nuestra cultura, el varón es el que tiene que proveer, ¿no? Y en la pandemia, a nivel económico, esto nos afectó muchísimo. Entonces, no solo la parte económica, la parte del aislamiento, muchos lamentablemente perdimos un familiar en la pandemia. Entonces, claramente, pues nos vimos afectados a nivel de salud emocional y es importante, ¿verdad? Cambiar este esquema de que desde chiquito le enseñamos al niño, el niño no llora, el niño no necesita ayuda, usted es un hombrecito. Tenemos que derribar todos estos mitos y buscarle ayuda al niño, porque si el niño necesita un apoyo, si nosotros como padres sentimos que no podemos darles educación emocional, es importante buscarle ayuda a nuestros niños para que no sean analfabetas emocionales como nuestra generación, porque así nos tocó, ¿verdad? Nos tocó un analfabetismo emocional donde he visto adultos, por ejemplo, que confunden los celos con la rabia, con el enojo, con la tristeza, o sea, tienen como todas las emociones revueltas. Y al niño de nuestras generaciones tenemos que enseñarle, ¿no? Para que sea un adulto funcional, para que su coeficiente emocional sea igual al coeficiente, pues, cognitivo, porque estamos muy pendientes de que salgan las mejores calificaciones, que tu hijo salga en el cuadro de honor, pero en realidad lo importante es que sea feliz, ¿verdad? Eso es lo que todos los padres deseamos. Claro, al final es lo que nosotros apuntamos y es lo que es nuestro sueño, pues, que nuestros hijos sean felices en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? En la parte cultural me llama bastante la atención hablar sobre esa parte. Hasta del momento de que a las doctoras, o sea, a las psicólogas, se les dice doctoras, ahí ya entra en conflicto mucha gente. No sé si le ha pasado. Por el aspecto cultural, ¿verdad? Uh-huh. Pero la gente no sabe, pues, que las doctoras, porque ya entran en la parte clínica, o sea, no solo es hacer exámenes, sino que ya es un poquito clínico. Cuéntenos esa parte para que la gente entienda por qué a los psicólogos o psicólogas se les dice doctoras. Sí, y eso también tiene mucho que ver porque muchos piensan en universidades, por ejemplo, en otros países, incluyendo Latinoamérica o Estados Unidos, todo psicólogo sale con un grado, ¿no? Con un grado en un doctorado, ¿no? Pero en realidad tenemos aquí en Honduras el grado de licenciatura. Aún así, nosotros como psicólogos pues no podemos, por lo menos en Honduras, no podemos recetar ningún tipo de medicamento. Esto también es bueno aclararlo porque muchas personas no lo saben. Sí. Y hay de todo en la Villa del Señor y también hemos encontrado... de hecho, estaba leyendo hace unos meses atrás una información sobre un estafador que se estaba haciendo pasar por psicólogo y estaba cometiendo agresiones, ¿no? Incluso se estaba dando aquí en la zona norte, creo que fue del país. Y entonces, hemos visto, por ejemplo, en lugares como en zonas donde las personas no están muy... empapadas de esto, que hay personas que se aprovechan de la falta de información y están medicando, inyectando pacientes y cosas que no se pueden dar, ¿verdad? Pero es lo mismo de los mitos y de la falta de información a nivel de salud mental. Como país, somos un país altamente golpeado, ¿no? Por el analfabetismo, por tantas cuestiones y
nuestra salud mental es muy precaria. Yo una vez hice este comentario y muchas personas se molestaron conmigo porque yo dije, los hondureños tenemos muchos problemas a nivel de salud mental, y la verdad es que se enojaron muchísimo conmigo, pero en realidad es la verdad, ¿no? No sé qué piensas, Carlos. Claro, totalmente, no, totalmente. Y la parte como del desconocimiento lo hace aún más grave, ¿verdad? Porque se descuida, no se trata, la gente se muere con problemas que fácilmente, bueno, no fácil, pero podría tratarse con expertos como usted desde pequeño, ¿verdad? Usted tiene un máster en aprendizaje, cognición y desarrollo especial en autismo. Sí, tenemos pues ahí una especialidad en trastornos del neurodesarrollo. Es muy interesante que después del 2021 se da lo que es las investigaciones de la CDC, que es de Estados Unidos, ¿verdad? Del Centro de Enfermedades y Diagnósticos. Y ahí hay una cifra que nos está alarmando a todos y que tenemos que poner alerta, porque 1 de cada 36 niños es autista, ¿no? Entonces, en el salón de clase nos vamos a encontrar un alumno autista. Es muy, muy probable. Tu vecinito puede ser autista, tu tía puede ser autista. El autismo es algo que es importante hablarlo. Hay que derribar todos los mitos sobre el autismo, porque muchas personas escuchan la palabra autismo y lo asocian inmediatamente a discapacidad intelectual, a un niño que está en una esquinita gritando, y en realidad no es así. Es importante que todos tengamos este conocimiento, ¿no? De lo que es el autismo y lo que no es el autismo. Es correcto. Antes de comenzar el episodio, estábamos hablando de mi experiencia con la inclusión, ¿verdad? La inclusión de niños autistas. En el colegio que yo estudié era súper común, ya que la directora del colegio pues tenía un nieto con esa condición. Entonces, la inclusión era primordial. ¿Qué le puede decir usted a los padres de familia que tienen a sus hijos, que son pocas las escuelas, con inclusión, que tienen compañeritos autistas? ¿Le puede o no le puede afectar a los niños, a ambos? Sí, es importante hablar del tema de la inclusión, porque pienso que la inclusión la inventaron los que excluyen. Eso me dijo en una charla Leonardo Farfán, que es un autista muy famoso, él es chileno, y yo quedé impactada cuando escuché esa palabra y dije, ¡ah! Tiene toda la razón, porque si no estamos haciendo nada por tratar de compartir armoniosamente con cualquier persona neurodiversa, entonces también estamos excluyendo. Entonces, te felicito, Carlos, porque este tema definitivamente lo tenemos que hablar. Me encanta hablar de autismo, porque en las escuelas, y se está dando mucho, no solo en Honduras, sino en América Latina, en Centroamérica en especial, que se le están cerrando las puertas a nuestros niños única y exclusivamente por el diagnóstico de autismo. Estamos dejando escapar una ventana grande de oportunidades. Muchos de nuestros niños son increíbles. Pueden llegar a ser científicos, pueden llegar a ser artistas. Si vemos en la historia, hay muchas probabilidades que científicos famosos, que grandes novelistas hayan sido autistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le está cerrando la puerta a un niño que en el futuro podría inventar algún tipo de medicamento para alguna enfermedad solamente por un diagnóstico? Y en Honduras se está dando muchísimo que incluso las escuelas públicas, que no deberían de hacerlo, les cierran la puerta a nuestros niños. Entonces, no afecta nada, ¿no? Padre de familia, no le va a afectar nada que su hijo tenga un compañerito autista, en lo absoluto. Y el niño, es muy fácil, para el niño autista, es muy fácil que su pronóstico sea positivo, ¿verdad? Sí está en una escuela donde hay muchísimos niños, ¿no? Neurodiversos, niños neurotípicos. Entonces, es importante que dejemos este tabú de, ay, él tiene autismo, tiene que ir a una escuela especial. Por favor, saquemos cuenta de cuántas escuelas hay especiales en Honduras y nos vamos a dar cuenta que casi no hay, ¿no? O sea, hubo una ley de inclusión educativa por ahí en el periodo de Juan Orlando, pero en realidad las leyes son muy bonitas. Yo las leí todas y ahí están, pero están solo de adorno porque el papel aguanta con todo. Claro, y las personas ni siquiera conocen que tienen derechos. Es triste. Es triste. Es triste y es tanta la desinformación de que también hay una parte de que también estábamos hablando antes del episodio. Es que antes del episodio se dan
temazos, o sea, empezamos a hablar antes del episodio porque es lo que nos apasiona y descubriendo un poco que muchos padres se dan cuenta al final que ellos tienen un grado de autismo. Cuéntenos de esa parte para que la gente, puede que usted o yo tengamos cierto grado de autismo y no nos damos cuenta. Es bien importante entender que el autismo es una paletita de colores. Entonces, ningún color en una paleta de colores va a ser igual a otro. Y ese es el gran error que cometemos porque no nos informamos. Hay mucha información en las redes sociales que es información falsa. Entonces, vemos el autismo, por ejemplo, como sale en las series, ¿no? Vemos Netflix y nos tiran el estereotipo del autista, ¿no? Incluso en mujeres nos tiran el autismo masculino y nos damos cuenta que tiene que ser así. Entonces, si el niño no es así, entonces el niño no es autista. Pero en realidad no es así. Nos están engañando, nos están mostrando una cara del autismo, nos están mostrando una paletita, una característica de la paletita, un color, pero no nos están enseñando cómo es el autismo. Y en realidad conozco muchísimos autistas adultos que no me gusta la palabra funcional, pero son funcionales, para que me entiendan, y que su diagnóstico ha pasado desapercibido por años hasta que tienen hijos. Y cuando tienen hijos y hacemos el diagnóstico, ellos me dicen: yo tengo características muy similares a mi hijo y también necesito una evaluación. Y ahí nos damos cuenta que también papá o mamá, porque es altamente hereditario, ¿no? Sí. También tienen autismo. Y han vivido una vida muy funcional, han ido a la universidad, muchos se han casado. Entonces, por ahí vamos derribando algunos mitos. Por ahí una señora me preguntó muy asustada un día: mi hijo es autista, ¿va a poder aprender inglés? O sea, no. Todo va a depender, ¿no?, del coeficiente intelectual de tu hijo, pero yo tengo niños que incluso las terapias tengo que dárselas en inglés, porque el niño solo habla inglés. Wow. Y el papá solo habla español. Y tengo niños que aprendieron a leer a los 3 años, y tengo niños que todavía no, que hay niños con discapacidad intelectual. Solo es para que veamos la diferencia de un niño con otro, ¿no? Y nosotros como adultos también podemos tener ciertas características, ¿no? Y es bueno que si nosotros observamos, ¿no?, a nivel social, que nos ha costado mucho desde chiquititos, ¿no?, que hemos tenido un lenguaje tardío, que antes se decía: es que es normal, tu tío habló a los 7 años. Así nos decía, ¿no? En un pueblo escuché algo que me dijeron: es que le dimos sopa el loro para que hablara, así. y luego le dimos y ya habló y entonces él no tiene nada. Pero si nosotros vemos que hemos tenido un historial un poco complicado, que somos muy ritualistas, muy obsesivos, que nos cansa mucho socializar, podemos ser sociables. Es otro mito, que se dice que los autistas no son sociables. Y yo conozco autistas muy sociables. Y en las mujeres se da muchísimo, que hacen el enmascaramiento. Entonces socializan, pero luego quedan fatigadas de tanto socializar, llegan a la casa, sufren crisis depresivas, ansiedad. Entonces, por ahí vemos que el autismo se puede disfrazar. Entonces es importante conocer estos síntomas para buscar ayuda, ¿verdad? No hay nada de malo en buscar ayuda. El diagnóstico no es para decir tiene algo, hay que marcarlo. No, el diagnóstico es para entender el porqué. Muchos adultos me lo dicen, ¿no? Cuando tenemos el diagnóstico me dice: ahora entiendo el porqué de tantas cosas que yo hice en mi adolescencia, de tantas decisiones equivocadas, impulsivas, y ahorita ya entiendo el porqué. No sé si un síntoma puede ser fijación. No sé si estoy equivocado. Porque se lo digo, bueno, lo he escuchado, pero leve. Pero hace como unos 3 meses salió la noticia de que Lionel Messi tenía síntomas autistas y que tenía un leve condición autista. Entonces, él ha sido el mejor jugador del mundo de la historia. Y él tenía fijación con la pelota, por eso nadie se la podía quitar. Nadie. Bueno, el sol de hoy, nadie se la puede quitar, es bien difícil. Entonces desarrollan superpoderes, por decirlo así. Superpoderes que, o sea, él va corriendo con la pelota pegadita al pie y no la deja. La quita, la mueve, la quita, la mueve. Entonces dicen que tiene un grado de autismo. No sé si la fijación puede ser. Por ahí tengo muchas colegas argentinas. Estamos en grupo de capacitaciones con argentinas y ellas dicen que sí, que Messi tiene autismo, ¿verdad? Entonces, pero
definitivamente hay intereses apasionados, nos enfocamos en un interés. Muchos adultos autistas coleccionan cosas, son muy buenos, o sea, se obsesionan con un tema, se apasionan, mejor dicho, porque la obsesión es una palabra que no es correcta para este término, pero se apasionan mucho y son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Por eso es que por ahí nos decía, hay una teoría también de que Einstein también era autista. Entonces, si vemos ahí, si vemos este ejemplo y digamos hipotéticamente que Messi tiene autismo, ¿cómo él ha triunfado, ¿no? O sea, ¿cuál es la barrera para que nuestro hijo, que recientemente está diagnosticado, padre, si tienes un hijo que actualmente tiene un diagnóstico, ¿verdad?, de autismo, es muy importante que lo apoyes, que lo apoyemos, que le des todos los apoyos necesarios a tu hijo, porque hay un mundo de oportunidades afuera, ¿verdad? No lo limitemos por un diagnóstico. La fijación sí es uno de los síntomas, porque sí nos fijamos mucho en los detalles, el autista se fija mucho en los detalles, y hay una rutina específica, ¿no? Son muy ritualistas, ¿no? Sí. Este ritual que se confunde también con el trastorno obsesivo compulsivo, pero que no es lo mismo. ¿Qué significa para usted? El mundo necesita todo tipo de mentes. Bueno, esta es una frase muy, muy bonita, que por ahí no es mía, pero me encanta. Prácticamente eso significa la neurodiversidad. Ningún cerebro es igual a otro. Aunque anatómicamente nos digan que sí, todos tenemos mundos diferentes, todos vemos la vida de manera diferente y nuestro mundo necesita... Qué aburrido fuera, ¿verdad, Carlos? Que todos fueran igual a mí o igual a ti. O sea, sería tremendamente aburrido. Pero cuando vemos a un niño que diferencia al otro en el salón de clases o en tu familia, por ejemplo, si tienes 3, 4 hijos y vemos que uno es diferente a otro, es como que le da una chispa, ¿no? Como, ay, este tiene... Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que necesita el mundo. Necesita todo tipo de mentes, todo tipo de habilidades que tienen nuestros niños, porque todos nuestros niños son buenos en algo. No me va a decir un papá que, ay, es que este no me sirve para nada. Es un dicho terrible, ¿no? Que se tiene aquí en Latinoamérica, sí. No sirves para nada, dice. Pero en realidad nuestros hijos sí tienen inteligencias múltiples. Creo muchísimo en las inteligencias múltiples. Sí. Esa palabra, no sirve para nada, puede marcar la vida de alguien. O sea, tal vez lo miran insignificante, pero esa palabra le puede causar mucho dolor a las personas y eviten decirla, porque he conocido casos que al sol de hoy, gente de 50 años, 40, 50 años, se acuerdan cuando el papá les decía, vos no servís para nada. Entonces hay que evitarla, ¿verdad? ¿Algún caso así en específico que la haya cautivado, que la haya dicho usted, este caso es de mis consentidos? Bueno, pienso que si trabajamos o si hay alguien ahí escuchándome que trabaja, ya sea una maestra o terapeuta con niños o padre de familia, ¿no? Porque hay muchos padres de familia que tienen hijos, ¿no? Ya sea con un trastorno del neurodesarrollo, dislexia, déficit de atención con hiperactividad, pues nos roban el corazón, ¿no? Nuestros niños increíblemente nos roban el corazón y no es como un caso en específico, pero cuando veo los avances de mis pacientes, que también son pacientes hasta de 2 años, ¿no? De constante terapia, de constante trabajo de parte de la familia. Entonces, cuando pasa esto, definitivamente hay mucha motivación en mí, ¿no? Para seguir aprendiendo, para seguir actualizándonos, porque... cualquier caso, y por ahí estaba escuchando que decía y estaba leyendo que hasta que te toca a ti o a tu familia te das cuenta de la importancia de la neurodiversidad, ¿no? Sí. Hasta que le toca a uno. Quería dejar un poco, ya que tocó ese tema de la dislexia. Yo estudié en El Salvador cuando tenía, no me acuerdo exactamente la edad, pero estaba en mis inicios de mi vida estudiantil, o sea, kinder, primer grado. Y una maestra me detectó, ella no era psicóloga ni nada, pues, no era especialista, pero me mandó a un centro especializado en El Salvador, dislexia. ¿Qué signos de alarma podría tener alguien para decir o detectar dislexia? Es muy interesante esa pregunta porque cuando hablamos de dislexia también es un trastorno del neurodesarrollo y nuestros niños disléxicos, vamos a encontrar en el salón de clase
también muchos niños disléxicos, ¿no? Sin un diagnóstico. Entonces, hay dificultades en la adquisición de los prerequisitos, ¿no? De la lectoescritura. Entonces, son niños que les cuesta muchísimo la parte de la lectoescritura, aunque le eches muchas ganas. Por ejemplo, hay un mito que dice que todo el niño disléxico confunde la B y la D, pero eso no es cierto. Es una característica de un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Pero sí hay otras características como dificultades a nivel de conciencia fonológica, ¿no? Como los sonidos, como que tú le dices al niño, ¿con qué empieza casa? ¿Con qué fonema? Y entonces ya te dicen otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte es donde hay que hacer una evaluación completa a los niños. Actualmente vamos a encontrarnos salones de clases neurodiversos. Porque vamos a encontrarnos salones de clases con niños con dislexia, con déficit de atención, que creo que siempre ha existido, pero ahora ya los podemos diagnosticar más fácil, hay más información, como por ejemplo en este podcast, ¿no? Que las personas están informando, pero antes todo se arreglaba, por lo menos, y yo creo que eso es en todo el mundo porque he leído investigaciones, de que todo se arreglaba con la faja. Y el niño fue muy maltratado, ¿no? A inicios de siglo el niño fue muy maltratado. Había maltrato infantil en todo el mundo, no solo en Honduras, sino en Europa. O sea, el niño se veía como un objeto de la casa, que no podía opinar, que no podía decir nada. Y es bien importante cambiar estos estilos de crianza, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final descartaron, ¿verdad? Dislexia. Pero algo que sí me hicieron, yo era zurdo. Y de la ignorancia, pues me amarraron la mano para que escribiera con la derecha en un kinder. No. Entonces ahí al momento me imagino que de la escritura ella dijo, no, este muchacho no puede escribir muy bien y hace horrible la D, entonces tiene dislexia. O sea, ella se fue de un solo, tiene dislexia. Wow. Y fue a un centro y ya me dijeron que no. Entonces es importante pues tocar estos temas, ¿verdad? Para que la gente no los pase desapercibidos. Hablando otra vez del tema del autismo, ¿qué síntomas usted dice? Yo sé que todos tienen diferentes síntomas y tal, como habíamos hablado, pero ¿qué le pondría ojo usted a un niño que diga hay que hacerle una evaluación? Normalmente hacemos las evaluaciones guiados, ¿no? Del DSM-4. Y del DSM-5, actualmente está el DSM-5, pero en el DSM-4 nos daban como las pruebas, ¿no? Como el ADR, que es la entrevista diagnóstica para el diagnóstico del autismo, está basada en el DSM-4. Entonces, pero en realidad tenemos 3 grandes áreas de observación. La reciprocidad social. Muchos papás aquí se equivocan, me dicen, pero es que juega con otros niños. Pero en realidad, si vemos su juego, tiene características inusuales. Si vemos son niños que mandan en el juego, que tienen un juego estereotipado, solo este juego me gusta y me cuesta mucho pasar a otra actividad y a otro juego. O tal vez sí juegan con muchos niños, pero andan atrás, jugando que a las tocadas, pero no es un juego simbólico, ¿sí? Entonces, y hay características inusuales. Por ejemplo, tengo niños que abrazan a extraños. Entonces, cuando hablamos de autismo, no te pones a imaginar que un niño autista puede ser muy cariñoso y que puede incluso abrazar a extraños, pero ya ves que es una característica inusual a nivel social. También tenemos estos adultos o estos adolescentes que hablan muchísimo de sus intereses y que no hay un pimponeo comunicativo. O sea, tú me preguntas, pero yo te estoy sacando siempre mi tema de interés. Entonces, ahí ves que hay algo extraño a nivel de comunicación, que ya es el segundo criterio, que aunque hablen muy bien, porque las personas piensan que los autistas nunca hablan o que todos los autistas tienen problemas de lenguaje, del habla, de desarrollo del habla. Entonces, vemos que hay autistas que con un lenguaje incluso refinado, que te hablan con términos de wow, pero tú dices, esta persona es muy inteligente, ha leído mucho, pero en realidad siempre te habla de sus intereses. Tú quieres saber un poco más de su vida, pero él quiere hablar de tu interés. Entonces ahí hay características inusuales. Y si nos vamos al tercer criterio, son las estereotipias motoras, ¿verdad? Y esta parte de rituales, ¿no? Que los autistas, ya sea los niños o los adultos, son muy ritualistas. Entonces, un ritual, por ejemplo, puede ser el niño solo usa el mismo juguete, o el niño solo viene y antes de comer tiene que beber en esta tacita verde. Si no le damos en la tacita verde, el niño no va a comer, o el niño tiene que llevar con la bandejita para que le des tu comida porque si no, no va a comer. Entonces, hay una rutina
muy marcada, y si no el niño se angustia, tira la bandejita, no come. Entonces, si ves este niño, tú lo llevas al parque, te vas por la misma ruta, porque ayer fuiste por la misma ruta y entonces hoy está angustiado porque estás agarrando otra ruta. Se da en mayor o menor medida. Y las estereotipias motoras, pues, no son exclusivas del trastorno del espectro autista. También las tenemos, por ejemplo, los que tenemos TDA. Yo tengo TDA, lo omito, que es TDA, es trastorno de déficit atencional. Se da mixto o únicamente con hiperactividad o con atención. Somos muchos adultos con TDA y también utilizamos estereotipias como el movimiento que estoy haciendo constantemente con mis manos. Lo hago para autorregularme. Entonces, los niños autistas tienen ciertas estereotipias como el aleteo de manos, brincan cuando están emocionados. Entonces, sus deditos los mueven de un lado para otro. Entonces, estas estereotipias ahí, pues, también son un criterio diagnóstico. Ok. TDA, pues, yo tengo exagerado. TDA, es bastante. Ya salimos diagnosticados de este podcast. Sí, no, ya, seguramente. Ahí, en esa parte de la TDA, ahí es cuando yo digo que los diferentes métodos de enseñanza deberían de ser, o sea, todas inclusivas en las escuelas, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo, o sea, para mí, aprenderme algo de pe a pa no funciona. Yo tengo que escucharlo. Y a veces ni apuntarlo, solo escucharlo, escucharlo. Y tal vez apuntarlo. Pero tal vez en nuestro tiempo los maestros se enojaban, ¿verdad? Este cipote que no se aprende de pe a pa las cosas, que no sé qué. Pero porque había tanta ignorancia, hay tanta ignorancia que los métodos de enseñanza no cambian. Seguimos en lo mismo. ¿Qué opinas sobre esa parte de los métodos de enseñanza comunes? Es bien interesante que por lo menos en Honduras el método tradicional que tenemos es que el niño se tiene que aprender todo de memoria, ¿no? Y es todo igual, ¿no? El niño tiene que aprender. No estamos como valorando la creatividad del niño, en qué es bueno el niño. Como tú dices, los estilos de aprendizaje, cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente, pero la maestra quiere que lo haga así. Y entonces el niño me dice, pero es que yo ya me lo sé, pero se lo expliqué de manera diferente, me cuesta escribirlo, tengo dislexia. No, pero es que quiere, y se da en la universidad, ¿no? He tenido pacientes que tienen este problema en la universidad y los penalizan, ¿no? Y la ven muy mal académicamente. Entonces es muy importante entender que tenemos que hacer adaptaciones curriculares, adaptaciones inteligentes para nuestros niños, incluso para nuestros adultos, ¿verdad? Todos los niños aprendemos. Cuando tú hablas de esto del TDA, me siento un poco identificada porque en mi caso yo sí tengo que escribirlo para que se me quede. Y tengo que estudiar en voz alta y caminando. Sí. O sea, de un lado para otro, porque si estoy sentada, no capto absolutamente nada, ¿no? Sí, igual. No, sí, tal cual, o sea, tenemos claro. al 100. Somos TDA. Y por ejemplo, los adultos con TDA, muchas veces tenemos hijos con TDA. El problema es que tal vez mi hijo ya lo sacó combinado, entonces tiene problemas muy fuertes de hiperactividad en la escuela. Entonces me llegan chicos con problemas muy fuertes que ya necesitan algo como neuropediatra y también la parte de la psicología. Entonces a veces lo normalizamos y decimos, es que así era yo, pero con la faja me corrigieron. Pero no podemos hablar de que tú tenías lo mismo, tal vez tu hijo lo tiene ya mixto, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué parte influye la alimentación en este tipo de condiciones? ¿Influye? Claro que influye muchísimo, porque yo le digo a un niño, por ejemplo, a un papá, perdón, de un niño con déficit de atención con hiperactividad, que solo llega comiendo golosinas, solo llega con juguitos, comida que en realidad no le va a nutrir, y es como que le estés echando gas al fuego, porque este niño ya tiene una hiperactividad, ¿no? Entonces, si le estás dando solo lechitas, la cosa se te va a poner muy difícil. Entonces, es muy importante cuidar la dieta de nuestros niños, tomarnos el tiempo, ¿no? De preparar nosotros mismos lo que van a llevar a la escuela, evitar, pues, los colorantes. No es que hay que ponerlo en una gran dieta, pero todo exceso es malo, y la verdad es que nosotros en Latinoamérica tenemos este problema con los excesos, ¿no? Los excesos de todo, ¿verdad? De todo, o sea, exactamente. La alimentación es de las más excesivas, ¿verdad? Del mundo, creo yo. Y grasa, azúcar, harina, somos especiales. Exactamente. Somos especiales. Lamentablemente. Doctora, esto que tenemos acá,
que le sirven a usted, o sea, para su centro, o cómo los practica o cómo los maneja con los niños. Primeramente quiero decirles que hay un mito muy grande. Estábamos hablando como esto anteriormente, que hay un mito muy grande que dice, es que como es autista hay que comprarles juguetes especiales porque el niño es autista, o es que el niño no juega, pero en realidad todo niño juega. Y es el lema, es uno de los lemas de mi programa, todo niño juega y todo niño aprende jugando. Entonces, si vemos, todos estos juegos nos van a ayudar muchísimo, pero va a depender de tu hijo, ¿no? ¿Qué le gusta? Yo tengo niños, por ejemplo, que amarían el Alphabet Bingo porque estos chicos aman las letras. Tengo niños que están enfocados y su pasión son las letras. Entonces, tengo que buscar actividades en la clínica y como padre, tengo que ofrecer al padre que busque actividades que sean para los gustos de este niño. Entonces, si él ama las letras, tengo que buscar muchísimos juguetes educativos que tengan letras, ¿no? Entonces, por ahí vamos teniendo esta conexión, porque con tu hijo tienes que tener conexión, independientemente que tenga un trastorno de neurodesarrollo. Yo quiero preguntarte, Carlos, ¿tú has observado cuántos padres juegan con sus hijos? Bien poco, sí. Y la mayor parte de nosotros compramos muchos juguetes y se los dejamos ahí al niño y lo dejamos solito, que el niño juegue. Entonces hemos perdido esta parte de la conexión. Entonces es importante que el niño juegue, pero cuando está con un adulto desarrolla habilidades, que es lo que perdimos en la pandemia, estas habilidades sociales. Entonces cuando tenemos juegos educativos, estamos desarrollando las potencialidades de nuestro niño, pero tiene que estar un adulto con él, dándole el modelo, ¿no? Porque entonces el niño va a agarrar esto, se va a aburrir, luego lo va a tirar. Entonces me dice el papá, es que viera, tiene todos los juguetes tirados. Pero en realidad no le estamos dando una estructura, ¿no? Al niño. Ok. Y al final lo que va a recordar el niño es cuando jugaba con mi papá. Pero no va a recordar mi papá me dio un regalo, mi papá me dio un juguete. Va a recordar cuando jugaba con mi papá allá, en aquel lado, en aquella casa. Eso es lo que va a recordar. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Este tipo de juguetes y, o sea, ayudan para el desarrollo motriz, motor fino, motor grueso. ¿Qué ayuda? Cada juguete tiene su ventaja, ¿no? Y vamos a ir desarrollando muchísimas habilidades en nuestros niños, desde funciones ejecutivas que son vitales, control inhibitorio, manejo de turnos, porque le vas a enseñar como primero yo, después tú, toda esta parte de conocimiento, vocabulario. Muchos niños tienen dificultades de vocabulario porque papá y mamá no le hablan, pasan muy ocupados. El niño es criado por la tableta, porque la tableta hoy en día es la niñera de nuestros hijos, y tenemos que decirlo. Después de la pandemia, le dejamos una gran responsabilidad a la tecnología y creemos que nuestros niños están bien, pero en realidad no lo están, porque están siendo educados por las redes sociales. Estaba leyendo por ahí una investigación que solo nuestros hijos son la única generación que no va a incrementar el coeficiente intelectual de sus padres. Normalmente, como adultos, siempre sacamos un poquito más alto del coeficiente intelectual de nuestros padres. Pero esta generación no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos educando niños que están todo el tiempo en la tableta, en el teléfono, y hay papás que me dicen, pero es que viera cómo aprende, pero en realidad no está aprendiendo lo que nosotros aprendimos, que es andar afuera, hacer ejercicio, ir a jugar, llenarnos en el charco, bajo la lluvia. Todas estas experiencias que nos ayudaron, que nos dieron como esta oportunidad de desarrollar conexiones sinápticas, no la están teniendo nuestros niños. Entonces están ahí con la tableta, están ahí y en realidad están perdiéndose de muchas cosas. Entonces, con todos estos juegos podemos evitar también el uso de la tableta, ¿sí? O sea, podemos ayudar a que nuestro niño esté muy entretenido en vez de que está con la tableta. Muchos papás le damos la tableta a los niños no porque ellos la necesiten, porque ellos no nacieron con la tableta. Es para calmarlos, porque no los aguantamos y es algo que tenemos que hablar realmente. Claro. Doctora, déjeme felicitarla. Usted está haciendo una gran labor. Intibucá ocupaba personas como usted y espero que se quede para siempre, ¿verdad? Intibucá. Esperamos que sí. Muchísimas gracias. Porque realmente sí, bueno, es uno de los departamentos con más necesidad y tenerla usted aquí es de gran importancia. Créame que está marcando un antes y un después de Intibucá, así que felicidades.
Y cuéntenos, ya para ir finalizando, vamos a decir a Alexa que nos pregunte. Alexa, la pregunta... No. ¿Qué se viene para el futuro? Es la pregunta de Alexa. Ay, ¿qué se viene para el futuro? Bueno, como proyecto, como centro de atención, estaba comentándole anteriormente que tenemos 2 centros ya. Nuestro centro aquí en Intibucá y nuestro centro en zona norte, en Choloma, porque me lo pidieron. Los padres de familia necesitan también algo por allá que tenga especialización en trastornos del neurodesarrollo. Y pues más que todo... esta parte, ¿no? De mantener nuestra calidad, de mantenernos enfocados, de mantenernos pues altamente capacitados, porque nos pasamos capacitando. Las psicólogas que están también en Choloma, ellas también son muy, muy buenas. Pues por ahí en mayo estaré en un congreso en Burgos, España, exclusivamente hablando de temas del autismo. Voy a hacer nada más, no soy ponente ni nada por el estilo, voy a participar como asistente, pero para mí es algo increíble porque vamos a aprender muchísimo de personas que se dedican a esto y que tienen hasta 20, 30 años de trabajar con autismo. Wow. Entonces, para brindar una atención de calidad. Más que todo pienso que mantener esta atención, mantenernos ahí es el mayor reto, ¿no? Y tú lo sabes como emprendedor, que mantener el producto de calidad es el mayor reto. Es difícil. Y es muy difícil. Excelente. Solo para ir finalizando, bueno, estos juguetes aquí los pueden encontrar en la tienda. Ajá. La tienda los pueden encontrar de madera, rompecabezas, bingo, hay otros juegos variados. Y denos sus redes sociales para ver cómo la pueden encontrar, para que aparezca ahí en el cintillo y te puede dar, para que la contacten. Claro, podrían contactarme como Centro de Atención Psicológica Infantil Intibucá. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. También nuestro teléfono, pues ya global, internacional de la clínica, que es el 504-3340-2636, porque también hacemos asesorías internacionales con padres, ¿verdad? De otros países como México, España y Estados Unidos. Wow, o sea, Zoom o sí, ¿cómo por Zoom, claro. Excelentísimo. Y le tenemos una sorpresita aquí. Miren, le tenemos un regalito. Ay. Del podcast oficial. Perfecto, muchas gracias. Y le va a servir, me imagino. Ay, muchas gracias. Les encantan las frutas a nuestros niños y podemos estimular muchísimo el lenguaje. Excelente. Muchos de nuestros chicos, de hecho, aman los rompecabezas, les encanta. Entonces, muchísimas gracias. No, a usted por acompañarnos. Estuvo buenísimo y espero que lo puedan ver hasta el final. Ya concluimos el episodio y nos vemos hasta pronto. Gracias. Nos vemos, gracias.